Hola, hola, buenas tardes compañeros. Un gusto de estar acá con ustedes y agradecer a lo que han hecho en su agenda, el espacio para poder estar acá compartiendo un tema que es de interés para todos los que estamos relacionados con el trámite o el funcionamiento de establecimientos de interés sanitario. Mi nombre es Matías Erazo y vengo de Ciudad de Chalatenango, de la región de Salud Central. El tema que nos trae este día es los pasos para el trámite de permisos de funcionamiento de los establecimientos de alimentos. Y pues ustedes recordarán o podemos hacer memoria, ¿verdad? De que el trámite de permisos ha tenido algunas novedades en los últimos años. Podemos hacer memoria de que antes del 2015 los permisos eran emitidos en los establecimientos de salud en donde el inspector íbamos al establecimiento, hacíamos la inspección y era el médico coordinador quien extendía la resolución o era quien autorizaba el funcionamiento del establecimiento. Después del 2015 existió un acuerdo en donde iba a ser a nivel de región que los permisos iban a ser emitidos, ¿verdad? En el caso de la región central, fue hasta el 2018 donde se tuvieron condiciones para poder iniciar los trámites en una ventanilla de permiso sanitario. Y pues desde ese entonces son emitidas las resoluciones desde la región. Sin embargo, los últimos cambios que hemos tenido en este tipo de trámites ha sido la creación del decreto 390, el cual tiene como nombre Norma Técnica para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento del MINSAL. Esta normativa fue elaborada en enero del presente año y pues es la que nos está en este momento dando el marco legal para la emisión de los permisos. Y podemos revisar acá en el objeto de la norma, el cual tiene como objetivo regular y controlar el otorgamiento de autorizaciones y permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento alimentarias y de aquellas actividades que por disposición de ley requieren de permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos y plazos, procedimientos también para el trámite de estos permisos. Entonces, el documento de consulta en el cual nosotros nos debemos de basar para eh, asesorar, ¿verdad?, a los usuarios o a los solicitantes de los permisos sería la norma o decreto 390. Para efectos de esta exposición, hemos hecho un resumen de los pasos que es necesario que el usuario siga para poder obtener el permiso sanitario de funcionamiento. Y podemos mencionar 4 pasos. El primero sería cumplir con los requisitos administrativos. Estos requisitos administrativos los vamos a encontrar en el decreto 390. En una serie de requisitos, los vamos a ver cada uno a continuación. Luego, como paso número 2,
después de haber entregado los requisitos en la ventanilla sanitaria de permisos, es necesario que el solicitante retire el permiso temporal de funcionamiento. Luego de esto, o seguidamente, es necesario que el solicitante cumpla con los requisitos sanitarios, los cuales van a ser verificados por los compañeros inspectores de cada una de las localidades, visitando el establecimiento y ejecutando una ficha de evaluación específica para el tipo de establecimiento que está tramitando. Posteriormente a este paso, se emitirá una resolución, ¿verdad? Esta resolución puede ser positiva o negativa, o sea, en donde se otorga el permiso o se deniega, ¿verdad? Para esto, el solicitante deberá acercarse también a la ventanilla de permiso para poder obtener ahí su resolución. En el mejor de los casos, el permiso de funcionamiento. Veamos entonces en qué consiste el paso número 1, los, los requisitos administrativos. Son una serie de requisitos que, aunque podamos ver un poquito larga la lista, a lo mejor para el establecimiento en cuestión, no todos aplicarían. Son 9 requisitos y vamos a revisarlos cada uno. El primer requisito sería el formato de solicitud. Llenar el formato de solicitud que aparece en los anexos del decreto 390. También llenar una declaración jurada con el formato autorizado por el MinSal. Otro requisito administrativo es llenar una ficha de autoevaluación de acuerdo al tipo de establecimiento. Estas fichas son específicas y se encuentran también en los anexos del decreto 390. También parte de los requisitos es presentar el comprobante de pago del arancel. Ya vamos a ver más detalle y las opciones que ahora tenemos para poder tener este requisito. Es necesario también que el interesado facilite una copia de DUI o si aplica un carnet de extranjero o pasaporte. También es necesario para personas jurídicas únicamente presentar una copia de escritura de constitución o modificación de esta. Para una persona natural, este requisito no sería necesario. Luego, en el literal G, nos pide que se presenten otros requisitos de acuerdo al tipo de establecimiento que se está tramitando. Recordemos de que este decreto, pues, es una normativa en la que vamos a encontrar requisitos y fichas de evaluación para los diferentes tipos de establecimientos que según norma necesitan un permiso de funcionamiento. Con objetivo de esta presentación nos vamos a enfocar en lo que serían los requisitos para establecimientos de alimentos, para vehículos que transportan alimentos perecederos y no perecederos, así también para vehículos en donde se elaboran y comercializan alimentos. Entonces ya vamos a revisar esos grupos de requisitos específicos. Luego, el literal H y el I básicamente son como unas consideraciones. Y dice el H que en el caso de que la solicitud sea presentada por un tercero, esta solicitud deberá de venir firmada o autenticada por un notario.
para que tenga validez. O sea que está la opción de que no sea el propietario o no sea el representante legal quien lleve los requisitos y las solicitudes a ventanilla, pero en este caso deberá cumplir el literal H. Otro requisito para el trámite del permiso es el literal I, en donde nos aclara de que podrá tramitar el permiso siempre y cuando no se le haya revocado en 2 ocasiones consecutivas el permiso sanitario provisional de funcionamiento para el mismo establecimiento, salvo que hubiera transcurrido un año después desde la última resolución administrativa en donde se negó, ¿verdad? Acá es necesario aclarar de que habrán líneas o cadenas de establecimiento, pero será específicamente el establecimiento físico a el que se le revocó el permiso, el que no podrá tramitarlo si ya se le denegó 2 veces, ¿verdad? Así es que es bien específico en este caso el hecho de que un establecimiento no pueda intentar tramitar su permiso de funcionamiento, ¿verdad? Puede ser de la misma cadena de establecimientos, la misma marca, pero debe de ser al establecimiento en específico que se le revocó en 2 ocasiones consecutivas. Entonces quiero presentar eh, con mejor detalle cada uno de los requisitos que vimos en la lista anterior y tenemos en pantalla lo que sería el formato de solicitud. Y me gustaría que revisáramos el formato de solicitud, el cual lo encontramos en el anexo D del decreto 390, con el objetivo de que podamos asesorar de mejor manera a, a los propietarios o administradores de establecimientos que podrán acercarse a las unidades de salud buscando una asesoría. Entonces, veamos cuáles son los componentes de la solicitud. En el primer recuadro, el primer apartado, es un espacio exclusivo para los compañeros de ventanilla de permiso. Luego, en el numeral 1, se necesita que se consoliden los datos de la persona que solicita, ¿verdad? Que puede ser el propietario, puede ser un representante legal o una persona apoderada. Entonces es necesario acá el nombre, la dirección y demás contactos de esta persona. En el numeral 2 están los datos del establecimiento. Acá vamos a plasmar el nombre del establecimiento. Es importante también el tipo de establecimiento, ya que el tipo será el que nos dé la pauta para aplicar la ficha de evaluación, la dirección donde se realizaría la inspección y los teléfonos y los números de contacto o correo. También nos pide la solicitud que eh, reportemos, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de manipuladores de alimentos, tanto femenino como masculino, que entrará en el proceso de emisión de permiso, ¿verdad? O sea, los manipuladores que deberán de presentar, ¿no?, sus certificados de salud, ya los vamos a ver posteriormente. Quedan excluidos como parte del personal aquellos recursos administrativos, ¿verdad? O sea, aquellos que no tienen contacto con los alimentos. Luego, en el caso de que el establecimiento fuera una fábrica, deberá llenar el numeral 3. Luego, si
lo que vamos a tramitar son permisos para vehículos que transporten alimentos perecederos o no perecederos, debemos de llenar los datos del numeral 5, en donde aparece el número de unidades que están tramitando, la placa de cada uno de estos, los tipos de vehículos y el tipo de alimento que van a transportar. También es necesario, en el caso de los vehículos, identificar o definir la dirección de permanencia del vehículo, ya que será acá donde se realizará la inspección. También es necesario describir, aparte, ¿verdad?, si son alimentos perecederos o no perecederos, el tipo de alimentos que van a o se pretende transportar en estos. Eh, Solo para confirmar si se escucha mi voz. Ok, Sí se escucha. Sí se oye. gracias. En la parte final de la solicitud, o casi en el final, el numeral 11, nos piden los datos del conductor de la unidad de transporte. Y al final, la firma del solicitante. Recordemos de que uno de los requisitos decía de que si una tercera persona iba a presentar la solicitud, esta firma de la solicitud, deberá ser notariada, ¿verdad? Hasta acá, si hay algún comentario. ¿Estamos bien? Continuamos. Luego, como literal D, otro requisito administrativo, tenemos la declaración jurada, el cual es un formato autorizado por el Ministerio de Salud. Este formato lo encontramos también como parte de los anexos en el decreto 390 y podemos ver acá en la presentación que dice declaración jurada para persona natural. O sea que existe también una declaración jurada cuando el propietario del establecimiento es una persona jurídica. Esta solicitud o declaración jurada deberá ser completada y al final de esta firmarse. En el literal C vamos a encontrar la ficha sanitaria de acuerdo al tipo de establecimiento. En este requisito, el objetivo es que el propietario o el administrador del establecimiento de alimentos ejecute una autoevaluación, teniendo el cuidado de evaluarse con la ficha que corresponde según el tipo de establecimiento. El objetivo de esta evaluación es para que sirva como un diagnóstico al propietario de cómo se encuentran sus condiciones físicas del establecimiento, cuáles son las condiciones de almacenamiento de la materia prima, de sus empaques o del manejo de los alimentos ya preparados y también de los hábitos o de las condiciones en las que los manipuladores de alimentos tienen, ¿verdad? Entonces sirve como un diagnóstico para trabajar antes que realice o se dé la visita del compañero inspector de salud. Cabe mencionar que el resultado de esta evaluación no deberá interferir con el trámite o con la presentación de los requisitos, ¿verdad? Ya que es únicamente con la finalidad de autoevaluarse y empezar a trabajar en
en los aspectos que le sean necesarios mejorar. Es importante definir la ficha que se va a ejecutar. Sabemos que en el caso de establecimientos de alimentos, pudiera ser establecimientos como un cuarto frío, que puede ser una bodega, y para cada uno de estos hay una ficha específica. Tenemos para supermercados y podemos mencionar otra un poco más general, en donde estaríamos evaluando plantas artesanales de lácteos, por ejemplo, envasadoras artesanales de productos y otros establecimientos donde se preparen alimentos para consumo inmediato. Por lo tanto, hay algunas fichas que tienen una parte general y también tienen una parte específica que habrá que verificar bien las que vamos a aplicar. En la experiencia que hemos tenido de cuando el solicitante presenta los requisitos, ha sido recurrente de que el solicitante deja su ficha y no va en el paquetito de requisitos a la hora de acercarse a ventanilla, porque se malinterpreta y se entiende de que por ser una autoevaluación no debía yo de presentarla parte de los requisitos. Bueno, es una situación que se está superando con las asesorías que los compañeros están dando en cada uno de los niveles locales. El siguiente requisito es presentar el comprobante de pago del arancel, el comprobante de pago del trámite para poder obtener el permiso de funcionamiento. Este comprobante lo podemos obtener por más de una vía. Desde hace poco acá se ha habilitado el pago en línea, ¿verdad? Pero también puede hacerse de manera presencial. Y vamos a hablar un poquito de cada una de estas modalidades. Para el caso de el pago de manera presencial, es con el formato que podemos ver en la pantalla a la derecha. Este formato lo conocemos como mandamiento de pago y pues los compañeros inspectores en las unidades de salud, ellos pueden llenar este formato en donde se va a identificar el establecimiento. Al final del formato va a firmarlo. También lo firma el solicitante y pregunta, ¿verdad? O de la pregunta que le deberá hacer al tramitante es cuál es el capital con el que ese establecimiento trabaja y lo señalará según los rangos de capital que correspondan, para que de esta manera pueda acercarse a las oficinas del edificio laboratorio central Dr. Max Bloch, que está ubicado en la Alameda Roosevelt, frente al Parque Cucatlán. Este mandamiento de pago solo puede hacerse efectivo su cancelación de manera presencial en las oficinas antes mencionadas. Acá les tenderán un recibo y con esto tendríamos el comprobante del pago del arancel. La otra opción sería poder generar un mandamiento de pago en línea, ¿verdad? Que es la nueva modalidad que como salud se está impulsando. Para esto pues es necesario crear un usuario y llenar los datos que ahí nos piden. Este sería un ejemplo del mandamiento de pago generado, el cual podría ser pagado al mismo tiempo a través de una tarjeta de crédito o también de manera presencial en un banco, ¿verdad? En este caso, en el Banco Agrícola. Quiero presentar acá
el afiche de promoción de esta modalidad de pago y tenemos acá la dirección que sería https://npe.salud.gov.sb. Acá pueden realizarse los pagos, en donde puede generar su mandamiento de pago, pagarlo con las tarjetas que acá que aparecen en el afiche, desde la comodidad de su teléfono o también de manera presencial en una agencia del Banco Agrícola. Aquí se generaría un voucher con el cual estaríamos comprobando el pago del arancel. Luego tenemos como literales E el requisito de que se debe presentar el documento único de identidad o carnet para personas extranjeras, pasaporte. La copia de escritura de constitución, ya lo decíamos, ¿verdad? Si los propietarios son personas jurídicas. Y el literal G, los demás requisitos de acuerdo al tipo de establecimiento. Como decíamos en un principio, la presentación va enfocada a la obtención de permisos para establecimientos de alimentos. Es por eso que acá presento los anexos en donde podemos encontrar los requisitos para vehículos que transportan alimentos. Esto lo encontraríamos en el anexo C, C10. De manera seguida tenemos en el anexo C11, que serían los requisitos para unidades móviles que procesan y comercializan alimentos, ¿verdad? Esto es diferente a los vehículos que transportan. Son estas unidades en las que para la hora del almuerzo, de su trabajo, del parque, pues las podemos ver por ahí y hay manipuladores elaborando alimentos para venderse en el momento, ¿verdad? Entonces, son nuevos servicios que tenemos de personas que están comercializando alimentos de esta manera y pues también estarían sujetos a autorizarse. Luego, en el anexo C12 vamos a encontrar los requisitos para lo que serían, en este caso, establecimientos de alimentos, ¿verdad? Establecimientos donde se preparan, donde se almacenan, donde se sirvan alimentos. Entonces veamos qué contiene el anexo C12 para establecimientos de alimentos. Estos serían los requisitos específicos. El primer requisito sería presentar el certificado de salud de los manipuladores de alimentos. Este certificado de salud es una constancia en donde un médico ha revisado los exámenes de heces y orina, que también deberán ser presentados junto al certificado, y pues deberán de tener una vigencia de 6 meses para tener validez en el trámite. Es necesario también, como requisito específico para establecimiento, presentar un croquis y distribución de la planta para el caso de que el establecimiento fuese una fábrica de alimentos. También en el caso de una fábrica de alimentos, deberá presentar un programa de capacitación de buenas prácticas de manufactura, o sea, el plan de educación continua que la fábrica desarrolla con sus manipuladores para que de ese lugar salgan alimentos seguros para la población en general. También es requisito para establecimientos incluir una memoria descriptiva del proyecto. La memoria descriptiva tiene como objetivo conocer un poco más
de la actividad que ahí se desarrolla, de la actividad que en ese establecimiento se llevará a cabo, dimensiones, áreas, distribución de las áreas, los tipos de servicios, las personas a las que va dirigida el servicio que acá se va a prestar. Entonces, es un requisito en donde de manera abierta vamos a describir todo lo relacionado con ese tipo de establecimiento. Como quinto requisito, es necesario presentar un plan de control de plagas, de insectos y roedores. Este plan deberá describir cuáles son las actividades que se van a desarrollar para el control de estos vectores, los métodos a utilizar, las sustancias y dosis que se van a aplicar y la frecuencia con la que se estaría dando el servicio para poder también controlar las plagas, insectos y roedores. Hasta aquí hemos cubierto lo que englobamos como paso número 1, que sería la presentación de los requisitos administrativos. Luego de haber presentado estos requisitos en la ventanilla de permiso sanitario, que para el caso de nosotros como región central está en el mismo complejo, ¿verdad? La región de salud central, de acá se emitirá un permiso provisional de funcionamiento, el cual deberá estar disponible para su retiro después de 5 días hábiles de haberse recibido los requisitos. Y este pues tendrá una vigencia de 3 meses. Este permiso provisional quedará sin efecto a la hora que se emita la resolución del permiso solicitado. Así es que como máximo tendría una vigencia de 3 meses, pero quedaría sin efecto a la hora de tener la resolución. Luego, un tercer momento será el cumplimiento de los requisitos sanitarios, o sea, el momento en el que el compañero inspector llegará al establecimiento o a las instalaciones físicas del establecimiento y ejecutará la ficha de evaluación, que será específica, como ya veíamos, para cada tipo de establecimiento. En este caso, el compañero pues evaluará la ubicación del establecimiento, los alrededores, la infraestructura, el diseño y el tamaño de esta, los pisos, paredes, ventanas, puertas, la iluminación, cantidad y calidad del agua, los desechos sólidos, instalaciones sanitarias disponibles, las condiciones de limpieza y desinfección del establecimiento, diseño de equipo y utensilios, el control de los insectos y roedores en el lugar, las condiciones también del personal que ahí labora, las condiciones sanitarias y pues la manera en cómo los alimentos son elaborados, servidos y almacenados, las materias primas, material de empaque, según cómo aplique. Y es importante tomar en cuenta de que estas fichas que encontramos en los anexos también del decreto 390, en su modalidad de calificación más clara de que para efectos de poder otorgar el permiso sanitario debe cumplir los siguientes requisitos, los cuales serían cumplir con el 100% de aspectos críticos y el 100% de aspectos sanitarios no críticos. Si en la primera inspección estos requisitos no se cumplen, está la posibilidad de poder hacer una segunda visita.
pero con el detalle que esta segunda o esta reinspección deberá ser ganada. Y para esto el criterio es que se deben de haber cumplido el 100% de los requisitos sanitarios críticos y al menos el 50% de los requisitos sanitarios no críticos. En esta etapa, lo que se espera es que en la autoevaluación que el propietario hizo haya superado los aspectos a mejorar y poder realizar o dar el visto bueno de las condiciones evaluadas por la ficha. Posteriormente, el compañero acá, habiendo realizado la evaluación, pues emitirá su informe dirigido hacia la región en las que dará el visto bueno o no de las condiciones sanitarias. Y luego, como cuarto y último paso, el propietario, después de haberse realizado la evaluación por el compañero inspector de saneamiento, pues podrá retirar su resolución, que como bien sabemos, pues la resolución pudiera ser positiva o negativa según las condiciones o resultados de las evaluaciones. Y esta resolución deberá ser retirada por el propietario o por el administrador, en general por quien lo solicitó, en la ventanilla de permisos sanitarios para poder obtener el original de esta resolución, lo cual sería el documento de utilidad o el documento que fue solicitado a través de este trámite. Y pues tenemos acá un formato de permiso en el que podemos ver de que una de las novedades con la norma que ha entrado en vigencia para poder emitir los permisos es que es emitido para 5 años. O sea, al obtener el establecimiento de un permiso, este tendrá una vigencia de 5 años. 2 años más que las resoluciones en años anteriores. Entonces, hasta acá estaríamos completando los pasos para poder obtener el permiso y pues vamos a dar el espacio para participaciones. Tenemos una pregunta de Sandor Rivas. Pero estoy con mis datos. Quien pregunta que si el control de plagas deberá ser emitido por una empresa autorizada con permisos de salud. Habría que ver eso. Fíjense que si se contrata a una empresa que presta este servicio, deberá tener algunas credenciales, como lo sería tener un Todos 5 permiso años. de unidades, Y un permiso, perdón, los de vehículos son de 2 años. la empresa decíamos que deberá tener unas credenciales. Una de estas sería la autorización por el Ministerio de Salud y la otra sería un permiso por el Ministerio de Agricultura para el uso de los químicos a aplicar. ¿Alguien más? Una duda. Sí. En cuanto siempre a lo mismo, sería la empresa quien realizaría todo el plan, ¿verdad? Sí, en este caso, pues el solicitante deberá presentar un contrato y pues deberá ir acompañado por un plan de control, ¿verdad? Que sería realizado por la empresa. Ellos realizarán un diagnóstico de la magnitud de infestación o el tipo de plagas que en el establecimiento se encuentran y serán ellos quienes definan los tipos de químicos o métodos a utilizar, así como la frecuencia.
De acuerdo, muchas gracias. Ok. Eh, Tenemos una pregunta acá. El trámite podrá realizarse por autorización y no necesariamente por apoderado o representante legal. Sí, también puede haber una persona a la que se le autoriza el, el hecho de poder realizar el trámite, nada más que pues deberá de existir un documento en donde se haga ver el, el poder, ¿verdad?, para poder realizar el trámite. Pregunta acá que si la declaración jurada irá necesariamente notariada. Si el propietario es quien directamente hace eh, o presenta los requisitos, no sería necesario. Tenemos otra pregunta de Ana Mercedes y pregunta que si la constancia solo podrá ser extendida por un médico particular o podría ser aceptada por un médico de unidad de salud. Sí, puede ser de las dos maneras. Luego tenemos acá, en el caso de denegatoria de los permisos, el proceso sancionatorio, ¿cómo se realizará el trámite para ello? Bueno, para esto, ¿verdad? Tenemos el apoyo del área jurídica en la región y pues serían los compañeros quienes nos orientarían de mejor manera cómo iniciaríamos este proceso. Tenemos otra pregunta de Ana Mercedes. Ella dice, cuando existe inquietud por calcular el capital social por el interesado. Bueno, una herramienta que puede utilizar el interesado es sacar un balance contable, ¿verdad? Y con base a este va a conocer ahí cuál es su capital. Luego pregunta, ¿qué pasa si no cuenta con un contador? Bueno, habría que contratar los servicios temporales, ¿verdad? Por alguien que sepa de contaduría. Jaime Contreras pregunta, ¿la autoevaluación será obligatorio que lo presenten o solo será para aquellos, para que ellos analicen su situación actual antes de empezar el proceso? Las dos cosas. Hay que realizar la evaluación y esta formará parte de los requisitos a presentar. Y también les sirve como un autodiagnóstico para trabajar en aquellas condiciones a mejorar, ¿verdad? Superar. Aquí hay una pregunta del compañero Ronald Mauricio. ¿Es valedero un plan de control de plagas ejecutado por el propio establecimiento? En el sentido estricto, sería valedero, solo que este plan deberá estar respaldado por, o deberá ser, sí, respaldado y, ¿cómo decirlo?, ejecutado por alguien que conozca del manejo de sustancias de este tipo, ¿verdad? Para que no vaya a representar un riesgo para la persona que lo aplique y también para los alimentos que ahí se manipulan. Tatiana Herrera pregunta, tengo la inquietud con las capacitaciones de alimentos, ¿es necesario que sea al año? Pues se nos complica el hecho de que todos solicitan. Eh, bueno, en el caso de las capacitaciones, para el trámite de permiso, no es un requisito, no forma parte de los requisitos. Sí es requisito que tengan sus exámenes de heces y orina vigentes, lo cual no deberá ser mayor de 6 meses, y de igual manera la constancia.
¿Alguien más? Ronald Mauricio pregunta o pide si se puede reforzar la parte del pago del arancel en línea respecto a cómo crear el usuario y poder generar el mandamiento de pago. Pues en general podemos decir que es un proceso similar a como cuando usted va a crear un correo, ¿verdad? Un correo personal en el cual nos van a pedir datos personales y estos pues deben de irse llenando. Sí, quizás como una indicación es que primero creemos nuestro usuario y luego intentemos generar el mandamiento de pago. Para explicarlo de mejor manera, creo que tendría que ser otro espacio dedicado para esta parte, ya que hay muchos detalles ahí que es necesario irlos visualizando para que quede claro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solo quería hacer un comentario con relación a los aranceles. Allí el nivel local no tiene que ver con los aranceles porque recordemos que el mandamiento de pago lo otorga la ventanilla única o lo otorga el área de permisos de las regiones. Entonces, ese trámite del balance y todo eso lo van a presentar directamente a la región, no al nivel local. Fíjese que de qué región nos sintoniza. Del Cibasi a Huachapán. Al menos tengo entendido que la cuestión del balance, eso ellos lo presentan en las regiones, ¿verdad? No, no necesariamente tenemos, o sea, nosotros para el trámite de permiso en el nivel local no se le va a otorgar un mandamiento de pago. Muy bien, fíjese que compartirle. En el caso de la región, bueno, en mi caso vengo del Cibasi Chalatenango, que está bastante distante de las oficinas sanitarias, de las oficinas de emisión de permiso. Por la distancia, ¿verdad? Hemos recibido ahí una serie de capacitaciones. Agradecer a los compañeros de Ventanilla, el compañero Roberto Alas y a la licenciada Nadia, que nos han apoyado en crear estas capacidades, ¿verdad? Para que podamos asesorar a los propietarios de establecimientos de alimentos. Y pues con esto mismo vamos al caso del mandamiento de pago. Pues en el caso de la región central estamos manejando de que estos mandamientos de pago los emitirán los inspectores en las unidades de salud y pues antes teníamos como requisito, ¿verdad? Que el propietario tuviera a la mano un balance contable. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que se recibe a la persona que necesita la asesoría y él nos presenta el dato de manera verbal, puede ser incluso, y nos señala el capital que su establecimiento tiene y nosotros pues señalamos y firmamos ese mandamiento de pago para que pueda realizarse el pago de manera personal, en el caso de nosotros, en el laboratorio MaxFlow. De esa manera estamos trabajando por la distancia. Ana Mercedes pregunta, en el caso del permiso denegado, ¿cómo se inicia el proceso administrativo? Bueno, el proceso administrativo se iniciaría con base a la resolución de denegatoria, ¿verdad? De ahí pues tendríamos que asesorarnos con los compañeros jurídicos para ver cuál va a ser los formatos o los autos que vamos a aplicar para este proceso. Nosotros nos hemos estado apoyando del área jurídica de la región central y pues pienso que de igual manera en los diferentes municipios sería la mejor manera de poder dar respuesta a, a esto que también es necesario cuando se dan las detenciones.
Entonces creo que de mi parte sería todo. Recordar de que el documento de consulta para el trámite de permisos de alimentos o de otro tipo, ¿verdad?, que están contemplados en la normativa que deben de tramitarlo, pues sería el documento decreto 390. Aquí vamos a encontrar requisitos, vamos a encontrar las fichas de evaluación, todos los insumos necesarios para poder asesorar incluso a las personas solicitantes. Así que de mi parte sería todo. Muchas gracias por darse el espacio de estar acá. Pasen buenas tardes.